Hola queridas sombras, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí y sobre todo gracias por escuchar. Yo sé que este canal estuvo en silencio durante un tiempo y créanme que no fue porque faltaron historias, sino porque no sabía cómo contarlas. Hace algunas semanas abordé un Uber, fue un viaje corto, uno de esos trayectos que uno cree que se olvidan rápido por lo que son tan cotidianos. Sin embargo, mientras se venía anocheciendo, y en medio de esas conversaciones normales que ocurren en este tipo de trayectos, el conductor me cuenta algo. Lo cierto, amigos, es que yo pude ver que este hombre no buscaba atención, no buscaba asustarme, es más, ni siquiera trataba de convencerme. Es como si solo necesitaba decírselo a alguien, decirlo en voz alta, como quien tiene una carga que no puede llevar más. Y cuando lo escuché entendí algo. Y es que afuera hay miles de voces en silencio, guardando experiencias que la lógica no puede explicar. Personas que vivieron algo que les cambió su mirada para siempre, que les cambió su existencia. Yo no busco convencerte, no intento que creas, solo te pido unos minutos de tu tiempo para que juntos abramos una ventana a lo inexplicable. Escuchen lo que él vivió y sientan lo que él sintió y después juzguen ustedes mismos. Unos días atrás pedí un Uber para regresar a mi casa. Ya se está oscureciendo cuando llega el vehículo y el conductor es un hombre ya de una edad avanzada, pero una persona muy amable, muy sonriente. Y empezamos una charla normal, una conversación cortés, nada fuera de lo común. Pero a medida que íbamos avanzando en esa conversación, él me cuenta acerca de su trabajo y de cómo venía recuperando sus finanzas en ocasión a que se habían visto disminuidas por una decisión que él había tomado hace poco tiempo. Me contó que él no había vuelto a manejar después de las 6 de la tarde y cuando él me cuenta esto veo que cambia algo en su mirada. Entonces le pregunté que si era por temas de seguridad o si le habían robado o había pasado algo. Él guarda silencio y en ese momento veo como sus manos empiezan a apretar el volante y su rostro, que era antes relajado, se empieza a tensar. Las líneas de expresión se empiezan a volver profundas y se empieza a notar cómo su rostro empieza a reflejar una angustia que no podía ocultar. Inclusive el tono de su voz cambió y me dijo, no amigo, no es inseguridad. Y remató diciendo, no sé si usted crea en este tipo de cosas, pero yo estoy seguro de lo que yo vi. Y mientras que yo trataba de entender él a qué se refería, empieza a contarme su relato y empieza diciéndome que semanas atrás él estaba trabajando ya tarde en la noche y que estaba circulando por una calle oscura apartada del centro de la ciudad, un lugar con poca luz, pocas casas, no había nadie alrededor. Y mientras él iba avanzando se da cuenta que a un lado de la vía hay una mujer, está sola, en medio de la nada, en un lugar oscuro, en un lugar peligroso. Y él por esa sensación de compasión, por una extraña piedad o por un impulso, decide detener el carro. Y aunque sabe bien que la señora no ha pedido un servicio, pero al verla ahí le recuerda quizás su mamá, su hija, su esposa, y se detiene y la ve y le pregunta que si está esperando algún tipo de transporte.
Ella le dice que sí y le pregunta que si pidió el servicio. Ella simplemente con su cabeza dice que no. Él me cuenta que se ofreció a llevarla, pues le dice que ese sector es muy peligroso. Ella simplemente dice que sí y se sube a la parte de atrás del vehículo, justo detrás de él, donde el retrovisor, ahí donde cuando tú te sientas en el carro y ves en el retrovisor justo detrás de ti, se pierde un poco ese campo de visión, solo alcanza a apreciar la silueta de la mujer. Él le pregunta la dirección, ella se lo da y él no analizó absolutamente nada, simplemente puso el Waze y inició su trayecto. Él me cuenta que intentó convencer a la señora, pero las respuestas eran muy cortas, eran muy monosílabas. Sí, no. Entonces él me dice que entendió que seguramente la señora no quería hablar. Sin embargo, él me cuenta que de una manera muy extraña empieza a sentir que el aire dentro del carro empieza a cambiar. Se empieza a sentir denso. Él dice que empieza a sentir dificultad para respirar, pero trató de no prestar atención a esto. Aproximadamente 15 minutos después, y faltando una cuadra para llegar al destino, él se da cuenta de algo. Hay que entender que aquí en la ciudad es una ciudad relativamente pequeña, es decir, que los trayectos son relativamente cortos. Y se da cuenta que el GPS marca como punto final el cementerio central de la ciudad. Así que él se parquea al frente de la iglesia que queda al lado del cementerio y dice: señora, ya llegamos, ¿usted está segura que es aquí? Y él dice que no hubo una respuesta, fue silencio absoluto. Entonces él decide mover su cuerpo tratando de forzar la vista hacia el asiento trasero a través del retrovisor, y dice que encuentra que el asiento de atrás está vacío. Él dice que en su mente empieza a tratar de sacar cualquier cantidad de conjeturas lógicas, pero dice que es imposible que se hubiera bajado. Las puertas estaban bloqueadas, las ventanas cerradas, no hubo sonido de apertura de la puerta. Él trata en cuestión de segundos de hallar una explicación. Pensó que quizás en un semáforo la señora se había bajado, que fue una distracción de él y de pronto la señora ya había bajado antes de él, pero no había forma. Sencillamente él dice que no había una forma lógica para que la señora se bajara del vehículo. Justo cuando estaba ahí, él dice que empieza a sentir un frío que no es natural, que no es normal, que empieza a recorrerlo desde su columna y empieza a subir por toda la espalda hasta la nuca. Y siente un olor a tierra mojada, a tierra vieja, a humedad, un olor que dice que impregnó de una manera que no logra entender. Y lo único que él logra hacer es pisar el acelerador y huir lo más rápido. Él dice que no sabe de qué estaba huyendo, tampoco se quería quedar ahí para averiguar. Me dijo que desde ese día nunca más volvió a trabajar después de las 7 de la noche y nunca más volvió a estar solo en el carro en las noches. Muchos de ustedes van a buscar explicaciones: descuido, cansancio extremo, van a decir que fue una alucinación. Quizás para muchos esta historia sea inventada, otros intentarán explicarla, pero yo vi el rostro de este hombre, yo vi cómo apretaba el volante y yo vi cómo evitaba ver a través del retrovisor mientras me contaba esa historia. Yo solo lo escuché, sin juzgar,
Pero mientras él me iba contando esta historia, yo les puedo asegurar que el ambiente del carro cambió. No les puedo decir que fue un ambiente de miedo o de terror, pero sí se sintió el aire pesado. La noche, las calles vacías, los cementerios, los hospitales, las carreteras oscuras, son ventanas y a veces algo se asoma por ellas. Con esta historia retomo el canal. No les prometo que vaya a tener frecuencia, pero sí les prometo algo. Y es que las historias que ustedes van a escuchar aquí son de personas reales que vivieron algo que hoy no pueden explicar. Y tú, querida sombra, que estás escuchándome al otro lado, si has callado una historia durante años, si algo te pasó de niño, si viviste algo en un hospital, en una calle solitaria e incluso en la seguridad de tu habitación, permíteme ser tu voz. Permíteme a construir tu historia a través de estos videos. No estás solo. Gracias por escuchar hasta aquí y acompañarme en este regreso. Soy tu anfitrión en Sombras de la Ventana. Te deseo una noche tranquila, si es que puedes dejar de mirar hacia la oscuridad. Nos vemos en un próximo video.